de regreso, estamos con la licenciada Laura Argüelles, quien nos está dando un testimonio de lo que es vivir en terapia, el duelo por el que ella tuvo que pasar, que por un lado fue su papá, pero también en este momento estamos hablando sobre su mamá. El asunto de la pérdida de la mamá tiene que ver también con algunas cuestiones, que es ponerse de acuerdo entre hermanos para poder saber qué es lo que a cada quien le toca. Y en muchos momentos, si es tu caso allá en casa o en tu oficina, a ti te está ocurriendo que estás con tu mami enferma, podrías estar viviendo muchas situaciones de conflicto, de enojo, de frustración. Y evidentemente a la familia le cuesta trabajo ponerse de acuerdo, porque la madre es un tema súper importante, es algo difícil. No todos los hermanos lo viven de la misma forma, no todas las personas son cuidadoras dentro de la familia, no todos los miembros son cuidadores. Generalmente hay una persona que se aplica como cuidadora porque tiene las características, porque está soltera, etcétera. Y alrededor de todo este tema hay mucho que trabajar, mucho que hacer en el punto de la terapia. En este momento Laura nos está comentando todo ese proceso por el que estuvo pasando, el cuidado de su mamá, las enfermedades que estaba teniendo, y en este momento nos empieza a decir ya cómo es que ella comienza a aceptar que es posible que tengan razón sus hermanos y que sea necesario que ella acuda a terapia. Continuemos, por favor, Laurita linda, nos estás diciendo cómo llegaste a la terapia. Te digo que entré a terapia y ahí es donde me doy cuenta que tengo que equilibrar mis emociones, porque se iban a los extremos. A veces estaba muy tranquila y a veces de esa tranquilidad pasaba al enojo total. Y es así como empiezo a ver que tengo la necesidad de estar con una persona que me ayude a equilibrar estas emociones, porque solo uno no puede con tanta problemática que viene cargando. Claro. Cuando Laurita llegas al consultorio, me acuerdo que tu actitud era como de no saber qué esperar y no estar segura de que era tu lugar correcto. Sin embargo, recuerdo que fuiste muy persistente, que fuiste muy puntual, que en todo momento te viviste en la experiencia terapéutica con todo lo que había que hacer, siguiendo paso a paso cada una de las instrucciones que tenías que vivir después de estar, pues, viendo que en tu trabajo las cosas no estaban tan en orden, que no sabías qué sentir. A mí me gustaría mucho que nos hablaras un poco de eso. Cómo, aunque hace rato la sección anterior lo hablaste, pero que profundizaras. ¿Qué pasaba con tus sentimientos? ¿Cómo se alteraban en un día? ¿Cómo te percibías? A veces amanecía muy tranquila, llegaba a la oficina a hacer mis cosas y incluso el que no salieran las cosas en el momento, ya mi humor cambiaba completamente, ya estaba yo gritándome a mí misma, enojada con mí misma porque no me salían. Si iba a hacer trámites, que es lo que comúnmente hago, llegaba y con la gente era completamente grosera. Hay gente que no tenía nada que ver con mi estado de ánimo, gente que no me había hecho nada y yo trataba de desquitarme con ellas. Sin embargo, al acudir a la terapia, empecé a entender que esto es un proceso, ¿no? Y que yo debo de equilibrar mis emociones. Estoy en eso, porque todavía en algún momento exploto de la nada, pero creo, sin temor a equivocarme, que ya empiezo a tener esa capacidad de discernir que ya esto tiene que ir con más tranquilidad, con más equilibrio, y que bueno, mis papás se fueron y que yo tengo que seguir adelante y tengo una vida. Quien esté conmigo, qué padre, y si vuelvo a tener, Dios no lo quiera, un duelo, también sabré que tendré que
ahora sí, dejarme o permitirme, como me decías, caer, pero permitirme levantar y no quedarme ahí, que era lo que estaba pasando en este momento, que me caí y no me quería levantar, quería estar ahí. Alguien me dijo por ahí que yo me quería hacer la víctima, pero no entendía bien esto hasta que acudí a la terapia y efectivamente yo quería ese apapacho que necesitaba por ser cuidadora y sin embargo no sabía pedirlo. Ahora sé cómo pedirlo y ir paso a paso. Claro, sí, es cierto. La verdad es que en la terapia aprendemos que las emociones hay que vivirlas, no hay que evadirlas. Hay que permitirnos sentir la tristeza, el enojo y hay que preguntarles a estas emociones, ¿para qué te haces presente? ¿Qué me quieres decir? En el momento en el que se están viviendo y sobre todo porque las personas que se encuentran con estas personas que están en duelo quieren ayudarles, pero a veces no les permiten vivir las emociones, como esto que mencionabas, ¿no? Que parecía que eras la víctima. En realidad, que te estabas victimizando. En realidad es una forma de ayudar, pero para eso son estos programas, para que las personas cuando vivimos cerca o bien cuando tenemos alguna amiga o compañero del trabajo que está pasando por un duelo, solemos decirle, ya, suéltalo, ya, ve a otro lado, ya déjalo, ya no sufras tanto, no es así. Pero lo cierto es que eso es mucho más doloroso, ¿cierto, Lau? Sí, exacto, es mucho, mucho más doloroso de lo que una persona entiende hasta que no esté en estos zapatos. Porque, bueno, yo sí tenía un duelo anterior, el de mi papá, pero yo no me permití ese duelo. Yo dije, si yo me caigo, mi mamá se va a caer y no quiero, si ya se me fue uno, que se me vaya el otro. Entonces no me permití nada. Ahora que ella se va, digo, ¿qué está pasando? Mis emociones fluctuaban horriblemente y la gente no tiene por qué tener la culpa, ¿no? Finalmente hay que uno equilibrar y uno buscar ayuda. Este, por eso yo creo que los que están pasando en este momento esta situación igual que yo o que están con un enfermo terminal, eh, sí es bueno que acudan con un terapeuta que les ayude a entender, porque muchas veces uno dice, es muy fuerte, somos fuertes y podemos salir adelante, y no es cierto. A veces somos más débiles de lo que nos creemos. Y siempre necesitamos ayuda en este tipo de casos. Claro que sí. Y fíjate, te escucho decir que tú en la parte de tu papá, y bueno, eso ya lo habíamos visto en terapia, pero en la parte del duelo de tu papi, tú no te permites vivir tu duelo como tendrías que haberlo vivido, porque tienes que ser la fuerte para poder sacar adelante a tu mami. Pero sin embargo, lo que vimos es que este duelo se encima en el duelo de tu mami. Y entonces estás viviendo un doble dolor. Y qué bueno que fuiste a terapia, porque lo vimos también, lo revisamos ahí. Cuando las personas no se deciden a tomar terapia, se les sigue acumulando en el siguiente. Y de pronto podemos ver que una persona puede estar llorando por la pérdida de un vecino o de un artista, etcétera, de forma muy dolorosa. Y no sé por qué le está pasando eso. Tiene que ver que se van encimando los duelos que se van evadiendo, que no son reconocidos y que vamos ocultando. Yo te quisiera preguntar, Lau, cuando estábamos en terapia, ¿qué hacías con tus emociones? ¿Las dejabas fluir? ¿Qué hacías con ellas, Lau? Recuérdanos. En ese momento yo me sentía tan libre de platicar todo, de dejarla salir, y eso me ayudó mucho, de perdonarme, de perdonar mi entorno, porque también a veces mi entorno no era tan bueno, y perdonar y perdonando, y ir perdonando y no juzgar, porque yo no sabía el por qué, por ejemplo, mi primo del primo no había ido a ver a mi mamá, ¿no? Y yo ya tenía un rencor con el primo del primo. No, o sea, cada quien tenía o vivía su forma de la enfermedad de mi mamá y yo no tenía por qué juzgarlo. Entonces, poco a poco fui sacando eso.
fui dándole prioridad a que yo tenía que estar bien, y si ellos en su momento están bien o no están mal y se acercan conmigo, pues qué bueno, serán bien recibidos, y si no, ellos vivirán su vida al igual que yo estaré viviendo la mía, ¿no? Eso es el permitirme sacar todo en terapia y ir sanando poco a poco y entender que no siempre la gente va a estar toda la vida con uno, ¿no? Va a estar por etapas, o quizás sí va a estar toda la vida, pero lo mejor es sin rencores, estar ahí tranquila, sin llevarnos ese costal que yo traía. Así es como me siento en terapia, libre. Libre, porque nadie me juzga, me ayudan, me apoyan, y entonces encuentro la solución al problema que yo traigo en específico. Ok. Laurita linda, ¿algún mensaje que le quieras dar a estas mujeres, a estos hombres que son cuidadores, que están teniendo o pasando por un momento difícil con un enfermo terminal, o bien a estas personas que perdieron ya a un familiar querido, a un ser querido, a una madre? ¿Qué les querrías decir? Algo tuyo que les quisieras decir, un mensaje. Perdón, que se acerquen a la terapia de duelo, ayuda mucho. A lo mejor en el primer momento no lo vemos así, pero cuando nosotros vamos con un profesional, eso es bien importante, un profesional en esta área, en esta materia, nos ayuda mucho a vivir nuestro duelo y a perdonarnos, porque muchas veces nosotros lo que traemos es mucho el hubiera. Si hubiera hecho esto, a lo mejor mi mamá estuviera mejor. Si hubiera hecho esto, o si no hubiera hecho, el hubiera no existe, eso es definitivo. Entonces, el permitirnos pasar todas las etapas y ayudarnos con esta terapia a pasarlas. Ya pasaron, ya hay que seguir con nuestra vida, porque como tú bien me dices siempre, nada es bueno ni nada es malo, depende de lo que nosotros pensemos o cómo seamos nosotros. Eso es lo más importante, pero una terapia ayudaría mucho, incluso ya ni siquiera para el entorno, para uno mismo, y ya de ahí nuestro entorno cambia completamente porque cambia nuestra visión. Entonces eso es muy bueno. Laurita, eres una bella. Muchas gracias por haber estado en el programa. Son bellísimas y muy importantes tus palabras. Yo creo que en este momento a quienes nos están viendo, quienes nos verán después a través de YouTube, vas a sanar mucho en sus corazones. Te agradezco mucho que hayas querido estar con nosotros. Te quiero mucho, te mando muchos besos. Y a nuestro público que no se vaya porque regresamos. Vamos a comerciales y regresamos con Angie Escalante en Terapias Alternativas. Bye, Laurita linda. Ay, gracias Lupita, cuídate. Igualmente.